desescolarizado, un poquito desinstitucionalizado. Es un espacio de encuentro, ¿no? Es un espacio para encontrarnos, para pensar, para repensar este mundo que da que pensar. Y tomando como bandera este gran proyecto político, que es el proyecto político del sur, el, el proyecto político de los pueblos de América, de la Yayala, que pues ha venido creciendo de una manera muy interesante en muchos lados. Yo quisiera decir prácticamente que eh, el buen vivir casi no se encuentra un espacio alternativo, comunitario, popular, un encuentro de la vida campesina, un encuentro de cooperativas, de organizaciones que ya no tengan este referente del buen vivir como una bandera y como un horizonte de trabajo, mucho más que la institucionalización de este concepto en Bolivia y en Ecuador. Esto es un concepto emergente, vivo, muy rico, que se nutre y que también es un espacio por construir, es algo que también toca llenarlo de significado. No hay recetas, en esto no nos interesan las recetas, y más bien es un espacio de encuentro para pensar. Y precisamente esto es lo que yo vengo a presentarles el día de hoy, después de haber analizado pues, durante varias sesiones la pertinencia, la necesidad, el por qué necesitamos construir otra forma de pensamiento, otros principios, otra afectividad diferente, un proyecto político distinto que responda a la gran crisis civilizatoria. O sea, fue el tema que hace un par de semanas tuve la oportunidad de presentarles a partir del arte, a partir de las imágenes de la devastación, de la destrucción, de la epistemología occidental, que también está en profunda crisis y hace parte de este patrón de pensamiento y sentimiento que ordena el mundo contemporáneo, el mundo moderno, occidental, el capitalismo moderno. Pues entonces ahora tenemos que pensar entonces el otro lado, en qué consiste. Y para los pueblos de Asia, África, América Latina, el proyecto más reciente de neocolonización, pues por supuesto que se remonta pues a los 500 años de la conquista, de la invasión, obviamente de la diáspora africana en estos territorios, al proyecto de la República, pero el proyecto más reciente es el proyecto desarrollista, el proyecto del desarrollo, y que es el proyecto neocolonial en el que separa en gran medida el buen vivir sin que se circunscriba obviamente el proyecto del desarrollo, pero como un proyecto político que yo creo que tenemos que desandar y para comprender mejor qué consiste entonces el proyecto político del buen vivir, cuál es el otro lado. Y esa es la presentación y esa es lo que yo quisiera traerles el día de hoy. Atahualpa, si me permites, por favor, compartir pantalla. Eso Ya está. Eso es lo que quisiera compartir el día de hoy, esta idea de este proyecto del desarrollo y el buen vivir como un proyecto que cuestiona el capitalismo, por supuesto, pero cuestiona el proyecto del desarrollo. Esta idea del desarrollo entendida desde una visión occidental liderada por Estados Unidos, que pues hay que comprender en qué consiste el discurso y las prácticas del desarrollo para poder entender entonces pues de qué hablamos del otro lado de la moneda. Lo primero que hay que entender es que el proyecto del desarrollo es un proyecto reciente, es un proyecto que comienza en la posguerra, lo inaugura el presidente Truman en su discurso de posesión, y lo inaugura con un discurso que seguramente ustedes conocerán, que ha sido muy nombrado, muy archiconocido. Lo ha traído el maestro Arturo Escobar, lo ha traído el maestro Gustavo Esteban, lo han traído distintos pensadores, Iván Illich a cuenta,
pero que yo quiero comenzar por ahí. Decía a ver, un momentito, voy a cambiar. Decía Harry Truman en 1949 en su discurso de posesión lo siguiente. Decía, me permito leer, más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad, su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza, tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico. Hasta ahí la cita de Harry Truman. Es un texto que abre una nueva era porque es una nueva era en donde Estados Unidos emerge en la geopolítica global como el abanderado que va a reemplazar por fin a el proyecto colonial a la vieja usanza, que había sido el proyecto colonial europeo. Recuerden, casi la tercera parte del mundo, en la primera parte del siglo XX era una colonia británica, y todo el proyecto colonial que existió durante todo el siglo XX fue lo que causó las dos guerras mundiales, estas fricciones coloniales, estas fricciones expansionistas de conquistar territorios, de expandir el territorio a través de la conquista a la vieja usanza. Y lo que hace Estados Unidos en este nuevo proyecto del desarrollo es un proyecto que se plantea una colonización, no lo dice de esa manera por supuesto, sino que lo que busca es un proyecto pacífico, ya no un proyecto de la colonización del territorio directamente hablando, sino es un proyecto en donde vamos a colonizar casi que ontológica y epistémicamente al otro, a través del proyecto de los avances de la ciencia, de los beneficios del conocimiento técnico, como dice el discurso, y un programa de desarrollo en donde el objetivo es aumentar la productividad de los países. Durante mucho tiempo, y eso lo explica muy bien el marxismo, durante la primera parte del siglo XX, lo que había ocurrido había sido una crisis de sobreacumulación crónica, que es una crisis de una contradicción intrínseca del capitalismo, en la medida en que el capitalismo es proclive a producir más de lo que puede consumir. Y entonces lo que necesita es que en estas crisis abrir nuevos mercados para poder solucionar esas crisis de sobreacumulación y llevar sus productos hacia otros lugares. Entonces, lo que se creó con este proyecto fue una forma de que el imperio globalizado, el capitalismo que había emergido después del siglo XX, pudiera encontrar en los países, particularmente Asia, América Latina y África, un nuevo mercado. Un mercado en donde a través de préstamos, a partir de una serie de instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, todas las agencias de cooperación internacional que se crearían durante todo este periodo, lo que se necesitaría sería todo un proyecto de ayuda moderna a ese mundo que a partir del discurso de Harry Truman en ese momento empezó a llamarse como el mundo subdesarrollado. Que esto es un parteaguas, esto es un momento histórico. Hasta este discurso, América Latina, África no se habían considerado como países que estaban en una condición de subdesarrollo.
Eran tres partes del mundo, desde un momento a otro, fueron llevados a la cola y fueron llevados a una carretera, fueron llevados a un camino que tenían que seguir la única ruta que había generado los países, como se dice, más avanzados, esos países que estaban, digamos, en la parte más adelantada de la carrera civilizatoria global. Y a partir de este momento, entonces, empezó a crear, digamos, un nuevo proyecto neocolonial, que es un proyecto para poder tener un control de los países a partir de una ayuda técnica, pero también buscaban frenar el avance del comunismo en estos países. Entonces era un proyecto que buscaba esto. Pero lo importante también de este discurso es que surge un nuevo enemigo al cual vencer a través de un proceso pacífico, que es la pobreza. Entonces, la pobreza se va a definir desde entonces por una definición universalizable y a la vez va a determinar un único modelo de buena vida, un único modelo de buen vivir, un único modelo de vivir mejor, si lo queremos llamar así mejor, porque es un vivir mejor que nunca se acaba, ¿no? Es un vivir mejor que es infinito, ¿no? Y ese vivir mejor es el vivir mejor que va a representar el proyecto estadounidense, es el proyecto de la clase media norteamericana, que se vendió como el ideal al cual deberían acceder todas las naciones del orden y todas las personas. En la sesión pasada comenzamos justamente por eso, viendo la imposibilidad de transitar físicamente una ruta, porque vivimos, les refresco la memoria, si nosotros viviéramos como la clase media norteamericana, todos los países del mundo, necesitaríamos cerca de 6 planetas, eso es algo imposible. Sin embargo, ese modelo de vida de la clase media, del consumo, de ese modelo de vivir mejor, fue el que se vendió como el proyecto que teníamos que transitar todos los países, toda la humanidad. Y esa es la diferencia, y este es el gran proyecto del desarrollo como un proyecto de avance, un proyecto donde los pueblos comienzan en una situación de barbaridad, cercana a la animalidad, cercana a la naturaleza, y van avanzando hacia caminos civilizatorios cada vez mayores, que básicamente es una actualización del discurso del progreso, pero ahora con un proyecto político dominado por una geopolítica global. Obviamente está vinculado a los valores de la ilustración, los valores de la modernidad, pero en el siglo XX emergen desde un patrón geopolítico particularmente gobernado por el nuevo imperio estadounidense. Y es desde este proyecto en donde el mundo empieza a cambiar fundamentalmente y a crearse este desajuste civilizatorio, este desajuste en las condiciones de reproducción de la vida en la Tierra y los problemas de desigualdad más espantosos que ustedes conocen. Fíjense ustedes que el proyecto del desarrollo fue un negocio fundamental. Si nosotros vemos esta imagen de crecimiento de Estados Unidos, vemos justamente cómo Estados Unidos, lo que les decía, no había podido lograr cambiar sus ámbitos, no había logrado, Estados Unidos y los países del mundo no habían podido generar un proceso dinámico de acumulación de capital por esa contradicción intrínseca de la sobreacumulación crónica, que hace parte, les decía, de esa contradicción descrita por la caída de las tasas de ganancia, que explica muy bien Carlos Marx. Pero esa sobreacumulación de mercancías lo que explica es que necesitamos llevar nuestros productos a otros lados. No solamente los productos, sino los bienes, nuestros préstamos, a otro lugar. Es natural. Si ustedes, por ejemplo, venden, no sé, manzanas, y resulta que llega un momento en el que en el barrio de ustedes, pues ya no pueden vender más manzanas. Y entonces, pues se van a llenar de manzanas. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Pues buscar nuevos clientes, abrir la clientela, expandir la demanda. Pero la manera como se tenía que expandir la demanda implicaba un control sobre esos países a través de una ayuda técnica y un direccionamiento que implicaba una especie de infantilización, porque a los países desde entonces
se les empezó a llamar como países que necesitaban de la mano adulta de los países desarrollados que ya habían transitado por esa ruta. Pero en el fondo lo que se escondía, esta empresa neocolonial, era justamente poder reactivar un proceso dinámico de acumulación de capital, como se expresa claramente en esta gráfica. A partir de este momento del discurso de Truman, de que se acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza un nuevo orden geopolítico en el mundo, empieza este crecimiento tan extremadamente acelerado del mundo y del mundo del desarrollo, en donde es un mundo que va creando necesidades y que va creando una serie de necesidades de consumo hacia la población, y en el fondo lo que tiene en esto es una forma de vivir, que dicen que es la única forma aceptable para todos, es el único estándar de vida aceptable para todas las personas en la humanidad. Y entonces, fíjense, cuando uno habla de países en vía de desarrollo, literalmente está usando la metáfora de una ruta, en donde hay unos países atrasados que van más atrás, ¿sí? Hay unos pobres y que tienen que seguir el único camino, que es el camino que ya han seguido los países más adelantados, más avanzados. Fíjense estas dicotomías de atraso y adelanto, subdesarrollo, desarrollo, que implica esta idea de un avance, ¿no? Que detrás de esto, obviamente, hay una visión de la temporalidad lineal del progreso. Es una temporalidad volcada hacia el futuro, muy diferente a las temporalidades de los pueblos originarios, que son temporalidades cíclicas, o las temporalidades incluso atados, de los pueblos campesinos atados a las relaciones ecológicas de sus territorios, que son relaciones y ritualidades más cíclicas. En el tiempo del progreso, lo que hay es una flecha que no tiene reversa y que va hacia un futuro. Y ese futuro, en los términos del desarrollo, se llamaron industrialización, urbanización, tecnificación, crecimiento, educación y cultura moderna. Ese fue el proyecto que se vendió. Eso era lo que tenían que hacer todos los países. Y el avance ese llevada de la mano que iban a tener los países desarrollados hacia los subdesarrollados, a esos países que desde entonces se llamaron países del tercer mundo, iba a crearse a través de esa ayuda técnica, que era la ayuda del desarrollo. Pero fíjense que, digamos, durante esta época, lo que se discutía en realidad no era la deseabilidad del punto de llegada, industrialización, urbanización, crecimiento, tecnificación, todo esto, sino lo que se discutió en términos del nuevo orden global, que estaba gobernado por Estados Unidos y por el otro lado, por la Unión Soviética y todo el bloque socialista, dividido en dos mundos, no era el punto de llegada, ¿sí?, sino cuál era el vehículo más apropiado para efectuar ese trayecto. Si el mercado, que era lo que defendían las democracias liberales gobernadas por Estados Unidos, o el Estado, que eran lo que defendían los países del socialismo realmente existentes, productivista, desarrollista, incluso Cuba. Ambos proyectos, al final, lo que proponen son fines iguales, ¿cierto? Llegar hacia la industrialización, hacia la urbanización, la ciudad como meta última, que vaya asegurando el consumo de bienes materiales cada vez más altos a una población que, como les decía, se va haciendo progresivamente urbana. En el discurso de Truman, él acuñó la pobreza como una calamidad, ¿cierto? Pero es una pobreza definida en términos monetarios. Eso es una concepción también nueva. Hay que recordar que la pobreza no siempre estuvo atada a una concepción relacionada con la riqueza monetaria. Hay que decirlo, la pobreza existe porque la riqueza existe, ¿sí? O sea, si no existiera riqueza monetaria, pues no existirían pobres. A veces es una perogrullada, pero hay que recordarlo. Pero la pobreza para muchas personas estuvo relacionado, era lo diferente al poderoso, no al adinerado. La pobreza para muchos pueblos africanos estuvo relacionada durante mucho tiempo con tener hijos, con tener familias y redes de apoyo,
no con la riqueza monetaria. Sin embargo, con el discurso de Truman, no solamente los países, sino a las personas, fueron definidas a través de un criterio, de un catálogo de deficiencias y de carencias, que es, íbamos a definirla como una condición de vida pobre. Entonces, las formas de vida de los pueblos, las formas de vida conviviales, fueron deseadas indeseables. Esa es como una calamidad, como una enfermedad que además afectaba a la mayor parte de los habitantes del orbe, y que entonces por fin ya se tenía la fórmula adecuada que consistía en, pues esto que decía el presidente Harry Truman, para ayudar, para que la ayuda moderna pudiera ser la vía para que los países salieran de esa calamidad y de esa enfermedad que consistía la pobreza. Entonces, lo que hay detrás es una creación de un discurso, en donde hay una política de la representación, como lo llamaría Michel Foucault, una política en donde se representa al otro a partir de su deficiencia, de lo que le falta, pero lo que le falta en los términos de referencia de una relación de poder. Entonces, el secreto, y esto ha sido el secreto también, ahorita voy a pasar entonces estoy pasando también por esta teoría Foucaultiana, de que el secreto de todo proceso de relación de poder consiste en términos de creación del discurso, en crear primero una anormalidad para legitimar luego el remedio. Puse acá un loco, analizado por Foucault, para yo poder definir, para yo poder tener una serie de intervenciones sobre las personas diferentes. Yo no sé si ustedes no han pensado que los locos en realidad no están tan locos. En realidad pero primero tengo que crear un discurso psiquiátrico, un discurso jurídico, en donde lo primero que hago es crear una normalidad. Y esa normalidad va legitimando luego el remedio. ¿Sí? Entonces, cuando ya la normalidad se vuelve incontrovertible, entonces pues ya no nos queda duda de que los locos toca meterlos en psiquiátricos, ya no nos queda duda de que los locos toca ponerles choques eléctricos, como se hizo en algún tiempo, medicamentos psiquiátricos, que los tenemos que aislar, ¿sí? Pero ya no se discute, digamos, la condición de partida del discurso, sino únicamente el remedio. Pues bien, exactamente lo mismo, la misma forma de la creación de la normalidad fue creada con el discurso del desarrollo, en donde se decretó una enfermedad que se llamaría pobreza, y que esa pobreza se definiría en términos de carencias y de necesidades. ¿Qué sería desde entonces ser pobre? Carencia de condiciones económicas, falta de educación moderna, ausencia de tecnología moderna. Entonces, a través del discurso se define lo aceptable como también lo inaceptable. ¿Sí? Pero fíjense una cosa muy interesante en este discurso, y es que esta enfermedad de la pobreza, a través de la carencia, fue definida a través de un subconsumo de bienes y servicios. Ah, ¿quién es pobre? Pues el que no consume educación, no consume servicios profesionales de salud, aquel que no consume créditos bancarios, aquel que no tiene una línea de ingresos monetaria. Se define el pobre a través de lo que carece y se define un criterio universalizable de pobreza a través de índices, indicadores que ustedes seguramente conocen muy bien. Pero al mismo tiempo que se define la pobreza como algo ya incontrovertible, ya nadie tiene que decir que eso es un modo el modo de vida de tantos pueblos es una vida indeseable, lo que se hace es de recetar una cura. ¿Y cuál es esa cura durante tanto tiempo? Bueno, pues la inserción a la economía monetaria, crear servicios universalizables, tecnificación industrializada. En el fondo, lo que escondía en la empresa desarrollista era hacer un proyecto homogeneizante para que los pueblos dejaran de ser lo que habían sido y se convirtieran a ese proyecto del desarrollo, que era un proyecto de desarrollo que lo que buscaba, como les mostraba ahora, era crear clientes para los bienes y los servicios del mercado globalizado y un crecimiento para que todos finalmente tuviéramos iPhones, si tuviéramos en la época más reciente, ¿no?
todos tuviéramos acceso a estas condiciones que daba la vida moderna. Pero además buscaba crear un control de los países a través de los créditos, a través de la educación de los dirigentes en las universidades, en donde se fue creando la institucionalización de este discurso y la profesionalización de una élite que volvió incontrovertible la idea de que los países tenían que desarrollarse en los términos que estamos analizando. ¿Sí? La idea misma del desarrollo se volvió algo que no se podía poner en cuestión. Pongamos el ejemplo del desarrollo rural. Entonces, lo mismo, la enfermedad fue la pobreza, y entonces a todos los campesinos fueron representados, la política de la representación, como necesitados de ayuda, ¿cierto? ¿Cómo era pobre un campesino? Bueno, pues porque los campesinos eran insuficientemente rentables, poco eficientes, con baja productividad, en términos de una racionalidad económica. Bueno, ¿y cuál es la enfermedad? La cura para esa enfermedad que yo decreto. Bueno, pues es que yo tengo el desarrollo rural. Entonces tengo un paquete, la transferencia de capital a través de dotación de crédito agrícola, investigación de la revolución verde, adopción de los paquetes tecnológicos de este modelo, un modelo de especialización a través de monocultivo y bajo la idea de las ventajas comparativas y competitivas, dotación de infraestructura, mejor dicho, la idea era convertir a los campesinos que eran en esa política de representación concebidos como carentes, como necesitados y como pobres, y convertirlos en pequeños empresarios. Y detrás de ello estaba la idea de que había unos planificadores económicos que sabían lo que la gente quería. ¿Y qué era lo que la gente quería? Pues lo que los planificadores tienen. ¿Sí? Entonces, a través de un proyecto de planificación del desarrollo, en los planes del desarrollo, en los planes se fue creando pues toda una idea de que lo que necesitaban los campesinos era tecnificarse, modernizarse. La modernización fue una palabra fundamental desde la Alianza para el Progreso y hasta el presente, que consistía en volver más eficientes a los campesinos y a las campesinas, a los pueblos indígenas, pero detrás, ya sabemos, lo que se escondía era pues crear clientelas para los insumos de las empresas químico-farmacéuticas, empresas agroquímicas, de la maquinaria, etcétera, buscando clientes que adoptaran ese discurso y que se pudieran insertar a pues este modelo, en donde las personas empezaron a comprenderse a sí mismos como pobrecitas, como subvalorando, infravalorando el valor de sus propias tradiciones, de sus propias culturas, y adoptar el paquete del desarrollo. De hecho, durante toda esta época, la estrategia para crear esto fue la educación. Entonces, lo primero que se les enseñaba a los niños era a sentir vergüenza de ser campesinos, de hablar una lengua y crear un proceso en donde necesitábamos vincularnos a la única civilización que valdría la pena, que era la civilización moderno-occidental. Bueno, entonces en esta política de representación, esta es como los planificadores veían al campesino, ¿sí? Como ayuda del necesitado de la ayuda de un técnico, ¿no? Como este campesino jodido, que hay que llevarle servicios profesionales, que hay que llevarle tecnificación, que hay que llevarle crédito, a través de un catálogo de deficiencias. Se le ve al otro a través, no de lo que es, sino de lo que carece. ¿Y qué es lo que carece? Pues lo que carece en términos de lo que se ha definido como lo aceptable, como lo deseable, como aquello que ha sido vuelto incontrovertible por un discurso que ha sido el discurso del vivir mejor. Entonces, acá es el experto el que tiene que ir a enseñarle al campesino a ser un campesino, ¿sí? Entonces se crearon agrónomos, zootecnistas, veterinarios, una serie de forestales, unos ingenieros, etcétera, que iban a enseñarle al campesino este proceso de tecnificación. Pero fíjense, lo que quiero traer con este ejemplo del desarrollo rural es cómo esta misma lógica fue reproducida permanentemente. La lógica de ver al otro como carente, como necesitado. Pero detrás de esto, de este desarrollo, de esta lógica de ver al otro, lo que hay es
un discurso basado en un principio fundador de la economía clásica, de la economía política clásica, que es el régimen de la escasez. El régimen de la escasez parte de un supuesto, y es que todos los seres humanos iniciamos en una situación de pobreza en la que nos falta todo, en la que estamos desposeídos de todo, ¿cierto? Entonces somos como una suerte de inválidos a la deriva y que vamos por el mundo necesitando bienes y servicios que además van a ser provistos por el mercado y el Estado. Se trata de una manera de entender al otro y de entenderse también a uno mismo a través de un catálogo de deficiencias, en donde siempre hay algo que falta, algo que se necesita, algo que carece, ¿sí? O sea, la necesidad se vuelve el criterio fundamental de este discurso. El pobre es un pobre necesitado. ¿Y necesitado de qué? De lo que el desarrollo puede ofrecerle, pero siempre desde la falta, ¿cierto? El régimen de la escasez en el que se sostienen el discurso y las prácticas del desarrollo parte del hecho de que lo que hay son carencias y lo que necesita, faltas y necesidades comunes y que deben solucionarse a través de la productividad, de la eficiencia, del incremento de la producción, de la maximización de la rentabilidad y todos los criterios, digamos, de la ciencia económica que se define a sí misma como la ciencia de la escasez, este principio de la escasez. Es el principio en donde hay que maximizar la rentabilidad, la producción y todo lo demás. Pero fíjense esta idea tan extraña de la necesidad. Cuando a mí me gusta mucho como le explica Gustavo Esteban, cuando dice, en realidad, yo no necesito respirar. Uno respira. Solamente uno necesita respirar cuando el aire le es escaso, cuando uno tiene una sensación de asfixia. El resto del tiempo uno está respirando. Pues eso estaban haciendo los pueblos. Estaban comiendo, estaban sanando, estaban habitando, estaban limitados, sí, por las condiciones ecológicas, culturales, las condiciones de reproducción de su propio cuerpo, por supuesto, pero no estaban necesitando de servicios profesionales, estaban haciendo, no necesitando. Bueno, yo quería comenzar con esta primera parte del discurso del desarrollo, porque si solamente entendemos este discurso de la pobreza, de la carencia, de la falta, de este régimen de la escasez que está detrás, podemos ir comprendiendo, bueno, y entonces, ¿cuál sería una crítica no criticona, sino una crítica que nos delinea cuál es un proyecto político diferente? Estamos pensando en un proceso dialéctico. Por eso tenemos que comenzar, digamos, por esta problematización. Y entonces, quisiera justamente, yo creo que por fin ustedes deben estar pensando, listo, ¿qué consiste esto del buen vivir? Entonces, pues bueno, vamos a pensar entonces el buen vivir y el postdesarrollo. ¿Por qué postdesarrollo? Porque se ha pensado en que tenemos que ir a otra cosa diferente del postdesarrollo, del desarrollo entendido como lo hemos venido discutiendo. Y entonces, pues eso implicaría mantenerse en una relación, como les decía, de mantenerse alejado de sus principios y construir con otros principios epistemológicos completamente diferentes. Bueno, entonces lo que voy a contar acá es una delineación de un proyecto político distinto que parta de un distanciamiento de la cercanía en los discursos de verdad que se reproducen con el proyecto neocolonial del desarrollo. Lo voy a dividir en 4 puntos. El primero, pasar del régimen de escasez al horizonte de la suficiencia. 2, cambiar el mundo desde abajo, más allá del Estado-nación. 3, imaginar diseños con horizontalidad y con estructuras rizomáticas. Y 4, regenerar los ámbitos comunitarios. Entonces vamos a analizar cada uno de estos 4 puntos. El primero, pues bueno, ya analizamos entonces en qué consiste este régimen de la escasez. Es curioso, pero en una época de descenso energético, que también alcanzamos a ver la vez pasada, la individualización solamente es posible cuando hay exceso energético. Exceso energético en términos de esta civilización se construyó básicamente porque había disponibilidad energética de altísima intensidad, como fue el petróleo, como fue el gas, como fue
el carbón. Y esta civilización entra en un problema estructural muy grave, como vimos también en la sesión que les di la vez pasada, cuando vemos una caída, que estamos en el pico de toda esta megaproducción. Y entonces empezamos en un declive energético, que eso va a generar crisis económica, una crisis muy fuerte y además en un contexto de cambio climático. Y entonces uno diría, bueno, sí, entonces todo va a ser más escaso en este régimen. Pues paradójicamente, lo que necesitamos es cambiar el régimen de la escasez por un horizonte de la suficiencia. ¿En qué consistiría esto? Es, entendido como lo estamos analizando, esto implicaría no partir de una carencia y de la necesidad, sino de la riqueza. Pero voy a repetir constantemente esto. Es un trabajo que no ve al otro a través de lo que le falta, sino a través de su riqueza, de la riqueza de las filosofías, de los valores, de los saberes, de la riqueza de la exuberancia de la vida. No comenzamos con un diagnóstico en donde vamos a tener una serie de necesidades que se van a convertir después en derechos y que van a ser demandados al Estado, sino que comenzamos a partir de la riqueza de los pueblos. Bueno, ¿y cuál es la mayor de la riqueza de los pueblos? Bueno, pues entonces nosotros en el buen vivir nos nutrimos de estas filosofías andinas, pero bueno, yo estoy ahorita en México, aunque soy colombiano, estas filosofías mesoamericanas, estas filosofías amazónicas, estas filosofías, porque son esas, en este diálogo de saberes, esta ecología de saberes, lo que necesitamos es nutrirnos de las riquezas, pero además de la riqueza que no solamente está atada en la riqueza cultural, en la riqueza ontológica, sino también en la riqueza de la exuberancia de la vida. Partir en una energía basada en la energía solar y una energía basada en la fotosíntesis. Y entonces esto implicaría hacer procesos de biomímesis, entendido esto como procesos de imitación de las relaciones, de los ciclos de la naturaleza, que nos hablan, el lenguaje de la Tierra, nos habla no de la acumulación, sino nos habla de la disipación de la energía, nos habla a través del compartir la energía. En la naturaleza, todo lo que es acumulación y acaparamiento es contaminación. Cuando la naturaleza todo el tiempo está redistribuyendo el excedente. Parte desde la suficiencia, no desde la falta. ¿Por qué? Como decía Bataille, porque nosotros recibimos más del sol de lo que podemos digerir. Necesitamos, a veces recibimos más y si lo mantenemos se vuelve tóxico. Y eso es lo que ha pasado en este sistema de este capitalismo globalizado. Y es que la acumulación es una acumulación energética del trabajo de otros. Quien acumula en realidad está acumulando trabajo de la tierra, trabajo del otro. Luego, lo que necesitamos hacer en un proceso de descenso energético es crear un proceso de suficiencia basada en la redistribución. El principio, en lugar entonces de acumular y de acaparar para sí, necesitamos disipar el excedente mediante el don, mediante la reciprocidad, mediante la complementariedad, justo como nos enseñan las filosofías de los pueblos, ¿cierto? Entender que siempre hay un exceso, ¿sí? Y ese exceso es algo que se debe dar. Y eso está muy bien incrustado en la filosofía de los pueblos, de las comunidades campesinas, cuando dicen que hay que sembrar no solamente para la familia, sino también para los animales y hasta para el ladrón, dicen a veces en forma jocosa, ¿no? Hay que dar, ¿no? Ustedes cuando van a una casa humilde, siempre hay algo que hay que dar, siempre hay algo que hay para ofrecer. ¿Por qué? Porque está bien incrustada dentro del buen vivir de los pueblos esta idea de que hay que dar, hay que ofrecer, y no solamente ofrecer al otro, sino ofrecer a otros seres. Hay que disipar el excedente, pero bajo la certidumbre de que cuando uno ofrece, recibe. Y este es el principio básico también de la reciprocidad. Ese principio de que al dar también vamos a recibir. Es una confianza, es como una fe en la exuberancia de la vida, pero también de otro tipo de economías no capitalistas, que sean economías que están basadas justamente en la solidaridad. La economía solidaria se basa en lo que yo puedo dar, no en lo que yo puedo traer para mí. Cambia la lógica
completamente diferente, como se han creado en tantas economías en América, en América Latina, en nuestro Yayala. Redistribuir el excedente energético, el energético de la exuberancia de la vida y del trabajo humano. No hay que, incluso, no hay que pensar en una separación, ¿no? El trabajo de la trama de la vida, la trama de la vida en su conjunto, el trabajo de la vida, redistribuirlo, ¿cierto? Y esta idea de que siempre tenemos un exceso energético, y ese exceso energético es una riqueza. Luego lo que necesitamos es diseñar sistemas entendidos como sistemas socioecológicos, sistemas comunitarios, capaces de recibir el exceso de energía traducido en alimentos, traducido en trabajo, en materiales, en bienes, en saberes, pero a través de una recirculación. Yo sé que esto es muy abstracto. La próxima sesión, que va a ser la próxima semana, vamos a ver un caso muy específico y una metodología de trabajo que se va a llamar campesino a campesino, para que te quede muy claro en cómo consiste. Quiero que esto no sea una cuestión de bla, 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 sino que nos llevemos una experiencia metódica, práctica. Pero bueno, digamos, quiero que vayamos poco a poco para ir pensando esto. Bueno, segundo, cambiar el mundo desde abajo, más allá del Estado-Nación. Primero, porque hay que entender que el Estado-Nación y el proyecto republicano es el proyecto colonial por naturaleza. Es un proyecto patriarcal. Es un proyecto basado en la Constitución y en la privación, en la República de la Propiedad, dice Hart y Negri. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Reconstruir el mundo en donde la escala del Estado-Nación es una escala que es demasiado grande, es una escala que ya no responde a las necesidades. Y necesitamos cambiar entonces, empezar a cambiar las cosas desde abajo y cambiar esta idea de que necesitamos acceder al poder gubernamental para que una vez instalados en el poder gubernamental, cambiemos el mundo. Lo que necesitamos es cambiar la mirada. Hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a ver el mundo desde arriba. Y la metáfora es el Titanic civilizatorio en el que estamos, ¿no? Entonces, este Titanic civilizatorio que se está hundiendo, pues ahí están discutiendo ahí en las máquinas, pues científicos, políticos, Biden, instituciones internacionales, a ver cómo es que vamos a construir un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable, que es un oxímoron, por supuesto, porque el desarrollo no puede ser sostenible, como lo hemos venido discutiendo, es imposible que lo sea, necesitamos salir del desarrollo, pero siguen discutiendo el desarrollo. Y lo que empieza a ocurrir es que no se dan cuenta que el barco se hunde, ya que ya se pegaron contra el témpano de hielo y el barco se hunde. Pero ustedes ven que en cubierta, pues hay muchas personas que están lanzándose individualmente. ¿Y saben qué es lo que pasa? Se ahogan. Entonces, pero hay otros que se dan cuenta que ni los políticos están haciendo caso, que estamos en estas querellas como las que nos contaba ahora al empezar Atahualpa, en Ecuador o en tantos países. Y empiezan más bien a empezar a decir, pues ya no lo que necesitamos es cambiar el mundo desde abajo. Y van construyendo balsas colectivas, comunitarias, colectivas, y van creando otras formas de vivir. Y se van alejando del barco mientras ven que el Titanic se hunde con políticos, empresarios, etcétera, todos adentro. Bueno, esto es una metáfora, pero es una metáfora muy interesante para poder entender que hay una fuga, hay una salida de este Titanic civilizatorio, de este barco que se hunde, y es el barco de cambiar la forma de cambiar, que ya no depende del Estado. No significa ignorarlo, desde que existe el Estado necesitamos seguir mirándolo, pero el buen vivir también durante mucho tiempo, yo siento que pasó la primera etapa, que fue pensarla desde las constituciones, desde el poder gubernamental, desde los derechos de la naturaleza. Y lo que viene ocurriendo es que también empezó a crearse un proyecto político de buen vivir creado desde las colectivos, las comunidades, las redes, las relaciones, que fueron creando un mundo diferente y que lo cambian en el hacer, no en el necesitar, sino en el hacer diferente, en construir diferente. Y esto implica
cambiarnos de esta corrupción en la que nosotros estamos, que es pensar como Estado, pensando cómo cambiar el mundo como si nosotros fuéramos ingenieros sociales, que vamos a cambiar el mundo una vez nosotros accedamos al poder gubernamental, que fue lo que se discutió durante el siglo XX, si accedíamos al poder gubernamental o si bien por las armas o por la vía democrática, pero siempre pensábamos que lo que necesitábamos era conquistar los aparatos estatales. Y lo que ahora se empieza a pensar, y en donde los pueblos zapatistas de México son fundamentales en una nueva reconsideración de lo político, implica pensar diferente. No en cambiar, no pensar en cambiar el mundo. ¿Ustedes se imaginan cómo hace uno para cambiar a Bolsonaro? ¿Cómo uno hace para cambiar a Trump? No. Dicen, cambiar el mundo es muy difícil, cambiar el mundo es imposible. ¿Saben qué es más fácil, dicen los zapatistas? Inventarse uno nuevo. Inventarse un mundo nuevo. ¿Podemos inventarnos un mundo nuevo? Claro, porque eso implica empezar a hacer las cosas aquí y ahora de otra manera. Implica relacionarnos en comunidad, implica disputar, implica empezar a construir un proceso ya no estructural, sino estructural. Un poder destituyente que haga inoperante el poder que padecemos y hagamos el ejercicio del poder político, es el ejercicio del poder desde el cuerpo en relación con otros cuerpos. Y eso implica el hacer, que es el principio básico de la ética, que podamos hacer en comunidad, que podamos hacer regido bajo otros principios éticos, en donde el principio técnico no sea el que sobresalga sobre el principio de el habitar diferente, que tiene que ser el otro principio, habitar con otros y crear otro mundo. Me gustan mucho estos cuadros zapatistas. Este es un cuadro hecho por Aurora, se me olvidó el nombre, una chilena, muy, muy bellos, pero nos muestra un mundo que tiene que antojarse, construir un mundo que se antoje, crear otras formas del deseo. Este sistema funciona estimulando el deseo, el desarrollo funciona estimulando el deseo de ser todos como la clase media norteamericana. Lo que necesitamos es entrar en su cancha y competir por ese deseo, hacia otras formas de deseo más agradables, que sea vivir en tráfico, aguantarse a los jefes cuando se tiene la suerte de esconderlos y por sueldos de miseria, atiborrados en cajitas de cerillos en las ciudades. Hay que romper esta idea y empezar a construir otras formas de vida más deseables y que esto funcione mediante el contagio, mediante la atracción. Tiene que ser sensual, tiene que ser erótico en el sentido de la atracción, completamente diferentes. Cambiar el mundo es mucho más realista y ya no concentrarnos en la toma del poder de las instituciones sin que ello implica que las ignoremos. Más bien entender que descentrar al Estado. O sea, no ignorarlo, pero descentrarlo como el lugar de la emancipación y empezar a pensarlo desde abajo. Ir creando en comunalidad, a través de los valores de la amistad y la relación comunitaria, otro mundo nuevo, completamente diferente. Porque nos hemos dado cuenta, a través de también incluso el progresismo en América Latina, que el Estado hace parte de la organización capitalista del Estado global y que por muy buenas intenciones que tengan, no pueden sustraerse, ¿cierto? Tienen vedada la imposibilidad de ir a contravía de la reproducción del capital. Finalmente, entonces, construir un mundo postcapitalista no se va a hacer desde el Estado, lo vamos a construir desde abajo, ¿sí? Mientras tanto, vamos a tener que seguir pensando en muchas cosas estatales, en cosas, pero en cosas contra el Estado, como hemos visto, como ustedes vieron en toda esta discusión del extractivismo y la ecología política, pero también y sobre todo en cosas más allá del Estado. Entonces, no pensar más allá del Estado implica no pensar que necesitamos conquistar las instituciones, sino pensar que podemos crear otras formas de institucionalidad pues más chicas, más en donde los cambios sean más inmediatos. Esto Holloway lo llama agrietar el capital, que implica esta idea de que nosotros vivimos en un muro infranqueable. Esto es una metáfora zapatista. Hay un muro, que es el muro de Trump, que es el muro del capital, ¿cierto? Que parece infranqueable, no lo podemos pasar, no lo podemos derribar. ¿Y saben qué es más fácil? Minarlo desde abajo, ir construyendo grietas
ir derrumbando ese gran muro del capitalismo que nos imponen a través de las grietas, abriéndole fisuras y viendo, a mí me gusta mucho como lo dicen los zapatistas, dicen, a nosotros nos gusta mucho asomarnos por esas rendijas, por esas brechas, porque por esos huequitos que se abren, porque por ahí podemos ver cómo es ese mundo nuevo. Entonces, esta idea de la grieta implica agrietar, desestructurar el capitalismo, pero no desde arriba, sino desde abajo, desestructurarlo a través de minarlo en el hacer, en otra forma de hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van para gritar este muro? Lo que necesitamos es ver cómo se van conectando estas diferentes grietas, estos procesos de autogestión, estas cooperativas, procesos de comunalidad y localidad, los procesos de autonomía, todos los esfuerzos que ha habido, urbanos, rurales, todos los esfuerzos que han habido y que tenemos que construir, y cómo vamos construyendo otro tipo de relaciones diferentes para ir destejiendo desde abajo el poder capitalista, en un poder destituyente, en un poder también estructurante desde abajo. Estamos hablando de una política muy otra, en donde empeños colectivos que aprovechan las grietas del sistema capitalista, lo aprovechan para hacer aquí ahora un mundo diferente, otro mundo completamente distinto. En muchísimas partes empezamos a ver cómo este sistema capitalista empieza a ser premeditadamente desmantelado de muchas formas y en muchísimos sitios a la vez. Y va siendo sustituido por algo diferente. Algunas con contradicciones, no los podemos romantizar, no sin problemas, pero poco a poco se van tejiendo otras relaciones, economías solidarias, agroecologías, relaciones, unas transiciones energéticas diferentes. El capitalismo no es más sino una relación social, una relación socio-natural. Luego lo que necesitamos es construir otro tipo de relaciones. Es la manera de subvertir este sistema, creando otras formas, formas de buen vivir que nos saquen, que nos fuguen de este vivir mejor que fue el creado por el mundo del capitalismo, más reciente por el mundo del desarrollo, y que tanto socialistas como capitalistas comparten, para discutir si había deseabilidad en ese punto de llegada, que les decía, este punto de llegada de la tecnificación, de la urbanización, etc. Y pensar otras formas en plural, buenos vivires. El buen vivir no es un buen vivir en singular, sino en plural. Hay muchos buenos vivires. ¿Y quiénes los construyen? Pues las personas de acuerdo a sus condiciones psicológicas y a sus condiciones culturales y a las posibilidades de lo que pueden sus cuerpos en conjunto. Y esto implica la autonomía, implica pasar de esas necesidades que fueron creadas en el discurso del desarrollo, como dice el maestro Gustavo Esteva, como la alimentación, educación, salud, vivienda, economía, que son satisfechas o por el Estado, por unas instituciones públicas o privadas, a las funciones sociales, a los verbos, al acto, al hacer. Pasar de esa necesidad de la educación al aprender, de la salud al sanar, de la vivienda al habitar, pasar a la acción, pasar del sustantivo al verbo, de las necesidades a las funciones sociales. Y eso implica una capacidad de hacer en comunidad. Volver a, que dejemos de necesitar y volvamos otra vez a recuperar la capacidad de hacer y de construir la vida colectivamente en comunidad, como fue la mayor parte de la historia y que tan solo en unos años hemos creado otro tipo de sociedad industrial que es absolutamente insostenible y suicida. Bueno, acá justamente tenemos un ejemplo que es el ejemplo del WC, ¿no? O sea, un baño seco es un baño seco en donde volvemos a tener una reincorporación del cuerpo a los ciclos de la naturaleza y donde desconectamos el cuerpo de instituciones públicas y privadas. ¿Sí? Este es un ejemplo muy claro de cómo se va creando, de que acá hay dos civilizaciones diferentes. Una civilización urbana, industrial, moderna, desproporcionada, gigante, insostenible, inviable, y otra forma de construir a través de la técnica, a través de habitar otras formas diferentes. Pasar entonces tenemos que pasar de esta sociedad infinita, grande, enorme, faraónica, monumental, gigantesca, a un proceso en donde necesitamos desescalar, decrecer, dicen los europeos, empezar a crear procesos de relocalización, ir recuperando la belleza de lo pequeño, de que en lo pequeño está lo hermoso y que necesitamos volver a crear estas relaciones de otro tamaño. El tamaño importa.
Y el tamaño del buen vivir implica pensar desde la comunidad. Bueno, y también el tercer punto, acuérdense, son 4, ya voy a acabar. El tercero, imaginar diseños con horizontalidad y con estructuras rizomáticas. Entonces, si el sistema que nos impone es un sistema piramidal, estructuras jerárquicas de control, que es el poder estatal, el poder privado, el poder de las empresas, que siempre funcionan como una pirámide, ¿sí? Un presidente arriba, un presidente de una compañía, un presidente y abajo la gente. Tenemos que cambiar esta manera y empezar a crear estructuras horizontales de autogobierno en red y cambiar del poder estatal y del poder del mercado a el poder social. Ese poder social que se construye en coaliciones, en redes. Actuar en red significa crear estas coaliciones horizontales de núcleos autónomos, diversificados, en donde se van creando o se van haciendo un tejido diferente, pero que no responde a esa lógica vertical, sino a una lógica horizontal, del rizoma, como dice Deleuze y Guattari. Esta idea donde podemos crear estas relaciones diferentes desde la horizontalidad. Vamos a ir, como les decía, la próxima clase vamos a tener un ejemplo muy claro, metodológico, donde todo esto lo vamos a llevar a lo concreto. Ahorita estamos en lo teórico. Y finalmente, como el tamaño importa, estamos pensando en estas iniciativas de pequeña escala que funcionan expansivamente a través del contagio, ¿sí? Estimulando el deseo, ¿sí? No es a través de la obligación, no es a través de hacer sentir mal a la gente que vamos a cambiar este sistema, sino es a través de la expansión de las redes amorosas, a través de entregar amor al mundo amado e ir atrayendo mediante el contagio. ¿Cómo? Pero esto implica también un esfuerzo intencionado y político para ir creando esta política de la atracción, esta política erótica, es la política del atraer, del contagio también en términos de ahorita que estamos tan familiarizados con los virus, que vayamos contagiando esta hermosa, que vayamos polinizando, para usar una palabra más bella, las transformaciones, este mundo que se va cambiando desde abajo, desde el buen vivir. Tejer riquezas relacionales entre comunidades, entre saberes, entre pueblos, ir diseñando arquitecturas comunitarias. El diseño, lo dice Arturo Escobar, es otro diseño del pluriverso, es un diseño diferente al diseño jerárquico, vertical, de este sistema del desarrollo, este sistema del capitalismo moderno industrial. Y por último, esto implica pensar en la comunidad, regenerar los ámbitos de la comunidad, como decía Iván Illich. Regenerar estos ámbitos de comunidad implica, bueno, veíamos en el caminito que había dos posibilidades, o el Estado o el mercado con M mayúscula, ¿no? Con M del mercado de esta civilización, no los mercados, ¿no? Sino el mercado. Pues ahora lo que empieza a crearse con mucha fuerza es que ni privado ni público, sino hay una tercera vía, lo común. Y los pueblos, y nosotros tenemos la riqueza de haber construido el sentido de lo común, de lo comunitario, de ser herederos de los pueblos originarios de nuestra Yayala, de las comunidades ancestrales, pero no solamente de estas comunidades, de los colectivos barriales, de los colectivos basados en la creación de la comunidad a través de la amistad. Y estos procesos comunitarios pues no están abiertos a todo el público, sino que tienen la virtud de que es la misma comunidad la que va definiendo quién los usa y cómo se van usando, cómo se habita, cómo se van creando relaciones en estas relaciones de lo comunitario. Si el capitalismo, lo más importante es el lucro, que se ordena según la reproducción del mercado y la competencia, acá me faltó el letrero, en este otro lado, la comunalidad, como se dice en Oaxaca, acá en México, lo que implica es reproducir la vida. El fin es reproducir la vida en comunidad. El fin ya no es el lucro, sino reproducir la vida. Políticas de la reproducción de la vida en su conjunto, humana y no humana. La reproducción de las tramas vitales. Esta reproducción de las tramas vitales implica hacerlo en comunidad, hacerlo en colectivo, tejer redes, relaciones, comunidad. ¿Cierto? Acá lo tengo, ¿no? Se ordena según los códigos y dispositivos y códigos establecidos por la misma comunidad. Lo comunitario va generando otras relaciones. Insisto, si el sistema capitalista es un sistema que es una relación, pues
Lo comunitario es otro tipo de relación social, basada en otra lógica, ya no en la acumulación, la competencia, el plusvalor, sino en la cooperación, en la reciprocidad, en las cuales van tendiendo a generar equilibrios dinámicos, cuyo fin es reproducir la vida social, pero no solamente social, sino la reproducción de la vida en su conjunto, la reproducción de las tramas vitales. Porque acuérdense que el principio del buen vivir es buscar cómo habitar en armonía, ¿sí? A partir de la comprensión de que todo está relacionado con lo demás. Y eso implica una forma de habitar completamente diferente. Si quisiera tener una definición para el buen vivir, yo la resumiría en el principio de que no se puede vivir bien si los demás viven mal. Este sistema lo que ha hecho es que unos pocos vivan bien y muchos vivan mal, pero no solamente humanos, sino muchos seres naturales viven mal para que puedan sostener la vida de unos pocos. Luego, el vivir bien implica un principio básico, comunitario, de que no podemos vivir bien, y eso se da hacia el sentido del ofrecer, del dar, del estar. Un cambio de los valores completamente diferentes, y como le gusta decirle a Atahualpa, un cambio de paradigma completamente distinto. Es el paradigma del buen vivir. Finalmente, para terminar, hay que entender que los ámbitos de comunidad no existen per se, sino que van siendo susceptibles de serlos y se van creando relaciones sociales cooperativas empecinadas en cuidarlos, compartirlos, regenerarlos. La comunidad no solamente es un tema de comunidades indígenas, es un tema de cómo nos relacionamos con el otro, cómo vamos creando nosotros comunidad. Este mismo diplomado, así sea corto, es un espacio de la comunidad, es una comunidad de aprendizaje, como dije al comienzo. Es un espacio en donde hay que cuidar estas relaciones sociales. Bueno, entonces, con esto termino la presentación. A ver, por acá. Ahora lo que me gustaría es que lo pensemos. Vamos a seguir discutiendo, como les decía, la próxima semana vamos a hablar entonces a cómo esto lo podemos ir llevando a un parámetro diferente, pero lo que quería era discutir ciertos elementos desde la falta, desde la carencia, que se crean con el discurso del desarrollo y cuáles entonces podrían ser otros principios epistémicos prácticos para llevar una política diferente y construir otro diseño político distinto que nos emancipe de este régimen opresor, ecocida e injusto que crea tanta opulencia para unos y tanto dolor y tanta destrucción para casi todos, o para todos, porque si nos morimos, no es que los ricos no se van a morir, ya los vieron en el Titanic civilizatorio, hundiéndose. Somos todos. Es una vida, acá necesitamos defender una vida para todos, porque solamente defendiendo la vida podemos construir otra cosa diferente en medio de esta gran crisis de la civilización. Bueno, pues muchas gracias y pasemos a la conversación. Bien, muchas gracias, Felipe. Muy interesante, muy importante. Creo que se abren muchas inquietudes. Imagino que quieren intervenir, participar, complementar, criticar, dar otras ideas, salidas, qué sé yo. Pues efectivamente la idea es que estamos construyendo desde nosotros. No es que ya está dado, establecido, sino viene desde nuestros propios procesos. Y esa es la idea de que ya no hay verdades absolutas, no hay dogmas, no hay nada determinado establecido como nos impuso la derecha y la izquierda, sino que lo vamos creando, produciendo, generando desde cada uno en forma comunitaria, porque no se trata desde nuestro ego individual, pequeño burgués, sino en comunidad. Entonces, esta es una comunidad y lo podemos construir y normalmente la idea es, por ejemplo, hacer un libro colectivo y quizás, quién sabe qué podamos hacer más adelante. Vamos viendo. Entonces, les escuchamos. ¿Cuáles son sus aportes, sus contribuciones? ¿Puedo reflexionar algo? Claro, claro. Mira, Omar, empecé a leer tu libro y me fascinó.
Ocurre que yo de política no entiendo nada, mi búsqueda siempre ha sido espiritual, pero da la casualidad de que todo lo que tú dices, yo he venido revisándolo en mi propia existencia y con mi familia, por supuesto. Y claro, muchos de ellos dicen, Gloria, eres izquierdosa, comunista, socialista, y yo de materialista nada, ningunista. Porque ocurre que las tradiciones dicen eso, justamente lo que se está diciendo. Y para mí es una inmensa alegría que al fin se vea que esa posición capitalista y esa posición que se llama marxista no son sino dos caras de la misma moneda, con diferente discurso, con diferentes medios, pero dos caras de la misma moneda que han desnaturalizado a la madre naturaleza, al ser humano, que han convertido todo en una forma de consumo, inclusive el amor. Yo recuerdo algo que aprendí con la tradición hindú. Uno puede liberarse individualmente y eso se llama arhat. Uno llega a la otra orilla y se da cuenta de que mentira, de que no es posible liberarse individualmente y tiene que regresar. Y a mí me ha tocado regresar para entender que efectivamente es necesaria una comunidad. No sé cómo hacerlo, pero escuchándote veo que es una posibilidad real. En la tradición hindú, alguien que entiende que no es posible liberarse solo porque uno es parte de un entramado, se le llama bodhisattva. Y en eso consiste la iluminación. Yo he visto, por ejemplo, que estos sistemas terribles lo que tratan es justamente de jerarquizar. Vivimos en una sociedad tan jerarquizada que nos parece normal, que nos parece que tenemos que hacer más y más estructuras para que los demás estemos más lejos. Yo cuento una experiencia que he tenido por 14 años. Un día me di cuenta y dejé todo y creé una escuelita. Y fui capaz de aplicar aquello de que todos somos importantes. Entonces, no es que la directora gana más, no es que ella es la que sabe, sino que es posible crear una comunidad. Oyéndote a ti, yo me doy cuenta que me olvidé de crear una comunidad con la gente que rodeaba el lugar de la escuelita. Porque no es fácil, no es sencillo. Pero me alegro tanto que los jóvenes piensen eso, en una tercera posibilidad. Porque de igual manera, mira, las tradiciones te hablan siempre de que la dualidad existe y de que es necesario recorrer las dos vías y de que la dualidad se resuelve con una tercera posibilidad. Voy a tomar también de la tradición hindú. Cuando nos hablan de iluminación de los chakras, de los centros de poder, nos hablan de Ida y Pingala, los dos canales. Resuelves los dos canales, les llevas la fuerza y encuentras que puedes resolver el tercer canal, que en sánscrito se llama Sushumna. Y es eso lo que tú estás planteando. Y es eso lo que llena de alegría mi corazón. No sé si tenga la vida suficiente como para yo mismo, porque no soy de las personas que piensa que los jóvenes lo tienen que realizar, los niños tienen que cambiar, que el futuro es de ellos. No, el futuro es de los que estamos aquí viviendo. Es solo esa reflexión, porque en lo demás, Omar, has dicho, obviamente con términos que yo no conocía, pero todas esas inquietudes que yo he visto a través de mi experiencia espiritual, todas esas angustias que yo no he logrado muchas veces decir, pero ¿cómo estamos defendiendo un sistema que lo único que busca es la guerra, la destrucción? ¿Qué es capaz alguien de salir y de decir, le vamos a matar a este porque no está de acuerdo con nuestras ideas? Y el resto aplaude. ¿Cómo es posible que estemos ligados a esta necesidad material y que sigamos repitiendo aquello de que el fin justifica los medios, cuando la vida nos dice que el fin
es bueno y los medios tienen que ser buenos. Así que gracias, Omar, por la felicidad que me das. Gracias, querida Gloria. Tal vez tienes algo que decir, Omar. Pues abrazarte porque tus palabras son sabias. Y pues nada, pues aprender de estas, eh, cómo podemos aprender además de cada tradición y de que hay sabiduría en cada tradición. Nos hablaste de la tradición budista, de la tradición hindú. Nosotros acá estamos aprendiendo de la tradición de nuestros pueblos y ese es el ejercicio, aprender de la sabiduría, porque este sistema lo que necesita para cambiar necesita sabiduría y amor. Entonces, esto o es espiritual o estamos en el mismo lado. Entonces, pues, muchas gracias, Gloria. Bien. Tenía una consulta, ¿puede ser? Sí, claro. Por supuesto, todo es bienvenido. Dale, Sara, te escuchamos. Gracias. Eh, Hay algo que, bueno, más allá de agradecerte, Omar, por la claridad de las explicaciones, es un tema complejo y lo hiciste bastante fácil de entender. Esa metáfora del muro que no deja ver otros mundos posibles y que las grietas permiten verlo también es muy buena. Tengo ciertas expresiones que se han repetido mucho que giran en torno a la comunidad. Por el otro, para el otro, en sociedad, solidaridad, reciprocidad, todo eso. ¿Cómo se hace? O pienso que el sistema capitalista, a través del desarrollo, lo primero que ha destruido es la comunidad. Entonces pienso, ¿cómo hacemos para reconstituir la vida en comunidad? Porque la sociedad, porque por ejemplo, yo trabajo mucho con la diferencia de sociedades entre el espacio rural y urbano. Pienso que se están igualando en tanto sociedad porque ya no existe el concepto de comunidad. Existen comunidades, las hay, pero son muy precisas. Entonces digo, ¿cómo volver a reconstituir esto que ya no existe? Y por ejemplo, en las ciudades cada vez es más difícil, cada vez nos conocemos menos, cada vez nos separamos más. Está estratificada la ciudad, está estratificando el territorio, nos distinguimos por estratos, pero no nos relacionamos como sociedad. ¿Cómo hacemos? Creería que hay que reconstituir eso recién para hablar de todas estas posibilidades del post-desarrollo y demás. Gracias, Sara. Mira, yo quisiera decirte que obviamente yo quisiera tener la respuesta a esa pregunta. No la tengo, pero sí tengo una intuición. Es la intuición de que nosotros, es el valor de la amistad como el principio básico para tejer la relación con el otro. La amistosidad, la relación de ese otro que escogemos. A veces incluso con la familia, ni nos la llevamos bien, pero la relación de la amistad tiene esa capacidad de poder tejer en amistad. Uno dice, no, pues es que yo no nací en una comunidad, porque yo no nací en un pueblo indígena, ni en un pueblo campesino, pero nosotros podemos construir la comunidad a través de la relación de la amistad. Y es la amistad lo que es el vínculo, es lo vincular que nos puede tejer. Esa es la relación fundamental, motivada por principios comunes, valores diferentes, basadas justamente en esto que hablé, que es en el dar, en el don también, que hace parte de los pueblos indígenas, en el dar, no tanto recibir, sino, como decía Eric Fromm, el sentido del amor no es tanto recibir, el arte de amar implica en dar, y teniendo confianza de que uno dando recibe, pero no lo hace uno para eso, sino en el sentido mismo de la amistad, el amor de la amistad. Suena
probablemente demasiado ingenuo, pero no creo que haya otra posibilidad, si no se hace en esa relación. Bien, le cedo la palabra, me parece que es Karimar que está pidiendo desde Venezuela, me parece. Co-creando. Sí, hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la presentación, me pareció bastante enriquecedora. Y bueno, estaba pensando en el tema de las necesidades. Actualmente estoy aprendiendo bastante sobre este tema, estoy tratando de leer un poco sobre el tema de las necesidades y me parece muy interesante la perspectiva de verlo, de no llamarlo necesidades, sino más bien pasar a la acción y verlo como una acción. ¿Qué tenemos que hacer? Sin embargo, me queda la duda con el tema de las necesidades, pues, bueno, el tema de alimentación, abrigo, el tema de las necesidades básicas de subsistencia, pues llamarlo a la acción es lo ideal también, pero también existen otras necesidades más, digamos, más espirituales o que tienen que ver más con el desarrollo mental y espiritual que tenemos, como la idea de valoración, aceptación, respeto. Y para mí es interesante con el tema de las necesidades porque muchas veces sentimos que nos faltan cosas o no estamos bien en la vida, nos sentimos mal, nos sentimos infelices, o hay algo en nuestra vida que no va bien, y muchas veces es porque no sabemos qué nos falta, qué necesidad tenemos, no reconocemos y no sabemos identificar la necesidad que tenemos, porque no estamos acostumbrados a pensar en necesidades, en tema de necesidades, y no sabemos identificar la necesidad que tenemos, y por lo tanto no podemos ir a la acción, porque si no sabemos qué nos hace falta, pues no podemos ir a la acción, lo que tú llamas ir a la acción. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, estoy estudiando las necesidades, desde el punto de vista de la psicología, como la pirámide de Maslow y Manfred Magniff, etc. Y hay una gran lista de necesidades. Entonces me pregunto desde el buen vivir, ¿cómo ven esas necesidades del ser humano más allá de las necesidades de subsistencia? Y si todas serían acción o si todas las ven desde el punto de vista de llevarlas a verbo. No sé si soy clara. Sí, sí, bueno, mira, acá obviamente hay una discusión pues epistémica que es pues la que invito es a dejar de ver el mundo desde la carencia, ¿no? Desde la falta, sino desde la acción. El problema, las necesidades pues hacen parte del discurso del mundo del desarrollo. Tan es así que Magniff lo llama justamente desarrollo a escala humana. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas interesantes en esa matriz de Magniff en donde hace la diferencia entre las necesidades y los satisfactores, por supuesto. Pero acá lo importante es una definición que no exista. Justamente por eso, porque la idea es que cada quien defina lo que considera suficiente para vivir. Fíjate, no voy a usar la palabra necesidad. Yo no digo cada quien lo que necesita para vivir, sino que cada pueblo defina lo que considera suficiente para vivir, que es muy diferente. Y acá ya no queremos hacer ninguna tabla, porque eso sería homogeneizante. Claro que por supuesto que necesitamos espiritualidad, que necesitamos ocio, que en los términos de Magniff, ¿sí? Pero no queremos tener una escala de ningún tipo porque sería volver a estos parámetros de medición que terminan generando uniformidad, emparejamiento, necesidad. Entonces, esto ha sido, digamos, una discusión muy interesante porque esto nos lleva a la pregunta de si el buen vivir requeriría indicadores, índices, muchos lo han querido hacer, ¿sí? Pero en mi criterio, y es muy personal, el problema es que están partiendo desde el otro paradigma, ¿sí? Desde el paradigma de la medición, de la planificación, y no desde unas relaciones que se van construyendo a través del acto y no desde la planificación
muy calculada hacia un proyecto de buena vida, como podría llamarse. Pero hay mucho que discutir acá y yo no tengo la verdad sobre esto, ni mucho menos, sino tan solo pues una opinión y una invitación. Pero pues no, sería lo que puedo compartir. Bien. Muchas gracias. Cedo la palabra a Gabriela Alanís desde México. Sí, hola. ¿Me escucha? Sí. Sí. Dale. Bueno, estuvo muy interesante todo el tema. Yo tengo dos preguntas, dos inquietudes. Una es que, así como viendo el caso que ahorita está ocurriendo en Ecuador, lo que pasó en Bolivia y en México, que se postuló una candidata del Consejo Nacional Indígena a las elecciones del 2018, bueno, en ese entonces pues no ganó, pero como que muchos movimientos están yendo hacia tratar de ganar pues un espacio en la política actual, y la pregunta es si es un distractor o si realmente se considera como viable generar cambios desde la estructura política actual. Y la otra es, pues suena muy bien todo esto de las funciones sociales, de poder pensar desde lo comunitario, pero todavía estamos muy inmersos, siento, en denominar la naturaleza, por ejemplo, como recursos. Y entonces esos recursos le pertenecen al Estado y el Estado los administra. Y ha habido pues, la guerra del agua y la guerra del gas, y aquí en México contra las mineras y otras que no le pertenecen a la población. Entonces, ¿cómo se puede construir un proyecto de vida comunitario cuando esos recursos no son realmente pues, de la comunidad, sino del Estado? Esa sería como la inquietud. Bueno, Gracias, Gabriela. mira, son dos cosas, ¿no? Bueno, el proyecto, digamos, de disputar el Estado, si se quiere, para mí sigue siendo válido en el entendido de que no todos son iguales, no todos los gobiernos son iguales, ¿sí? Eso hay que tenerlo súper claro, ¿sí? Creo que la experiencia latinoamericana en este momento lo expresa muy claro. Y que sí se pueden hacer algunas cosas que particularmente pueden contener el daño de una manera y hacer algún que otro avance contrahegemónico, ¿sí? Sin embargo, lo que se está pensando desde hace tiempo es que no es el lugar del Estado el lugar de la emancipación. No significa que lo ignoremos, significa descentrar al Estado en el entendido de que no poner la esperanza en las instituciones, sino en los procesos. Y los procesos los podemos tejer nosotros mismos, ¿sí? Se trata del ejercicio del poder. No creer que el poder es algo externo, sino que el poder es interior. Y no hemos podido desarrollar el poder que el cuerpo tiene. Entonces, ese sería mi primer comentario. Con respecto a lo de Marichuy, también es importante entender que Marichuy, que fue candidata, no fue en realidad candidata. En realidad, bueno, no lo logró, pero en realidad no quería ganar, ¿sí? Lo que interesaba era justamente hacer una denuncia sobre los pueblos, sobre justamente el problema del exterminio de los pueblos indígenas, y decía, bueno, si ganamos, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de destituir el Estado. Pero esas fueron discusiones que se tuvieron en mucho tiempo, pero realmente no se buscaba ganar de ninguna manera, no buscaba ocupar un espacio de ninguna manera. Entonces, pues porque estaban desde otra política, pues zapatista, que pues es muy diferente, a veces muy incomprensible, y bueno, habrá que seguir pensando cómo hacerlo más comprensible. Y la segunda pregunta me decía, ¿cuál era? Es que se me olvidó. Sobre... Sí, eran solo esas dos nomás. Había otra. Sobre los recursos. Ya. Sí, mira, y hay otro tema, pues obviamente este sistema ha sido privatizador, nos ha despojado
¿Existen necesidades? Sí, sí existen. ¿Existe asfixia? Sí, pero ha sido creada por el mismo despojo, ¿sí? Y necesitamos recuperar. Necesitamos recuperar todo lo que necesitamos para construir buen vivir. Necesitamos un territorio. Y entonces esto implica pues procesos que tristemente no van a ser del todo pacíficos en el entendido de que hay muchos intereses. Y en esto, pues estamos ya en la parte oscura de lo político, que implicará otro tipo de procesos que tenemos que repensar, cómo los pueblos pueden volver a tener, a beber agua, a tener el derecho de no ser sedientes, de no pasar hambre. Y esto necesita un territorio. Hay una lucha por el territorio, una defensa del territorio, la cual no podemos ignorar. Bien, ahora, por favor, Silvia, desde Cochabamba, Bolivia. Como que Cochabamba, Bolivia, Guatemala, Comalapa. Ah, sí, tú me confundí con... Me llevaste a Cochabamba, ojalá eso quisiera yo ahorita. Ya, Bueno. Silvia Aristizábal, sí, perdón, de Colombia, que está en Guatemala. Dale. Sí, bueno. Gracias, Omar, gracias a todos los y a todas las que han compartido un poco el sentir y el pensar frente a estas realidades. Ya acá somos parte de esa comunidad, de esos sueños que queremos, sí, deseos que tenemos internamente y que vamos poco a poco haciendo realidad. Frente a lo que nos decía Omar, pues me surgen son retos. No perder la esperanza en medio de la adversidad. Y varios verbos pasaron por mi mente. Urge repensarnos, concretar, co-crear, recrear, repensarnos, reinventarnos, esforzarnos en reconectar, en vivir de una manera armónica y equilibrada con todo cuanto existe en esta experiencia humana. Somos tierra en movimiento, somos esa misma madre que da vida. Y me surge una pregunta. ¿Y cómo estoy dando vida? Gracias. Bien, gracias Silvia. Tal vez si reunimos otras preguntas. Mireya Mejía desde México. Hola, buenas noches a todos. Omar, Felipe, pues un aplauso, la verdad me saltó el corazón. Les cuento, mi intervención es pequeña, pero bueno, yo estoy haciendo o intentando hacer un colectivo autogestivo y una ONG aquí en la Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez, una alcaldía difícil porque es totalmente polarizada. Pero bueno, lo estoy intentando. Entonces, todo lo que decías me brincaba el corazón, como dice Gloria, como dice... Se cortó Ay, disculpen, no sé hasta dónde me oyeron, pero bueno, estoy en la creación de una ONG aquí en Benito Juárez, Ciudad de México, alcaldía, y bueno, esto me hizo vibrar el corazón. Yo les cuento un poco, ya tengo a las personas, ya tengo el plan, y ahorita me surge, bueno, un sinfín de cosas. No puedo más que agradecer el diplomado a todos los compañeros, y bueno, mi ONG va a ser tejiendo o construyendo algo sobre el buen vivir. Aún no tengo bien el nombre, ahora va a ser forjando, porque mi padre era ferretero, entonces voy a forjar el buen vivir. Y bueno, les cuento un poco para terminar. Esta ONG se basa mucho en volvernos a repensar, ¿no? En la Ciudad de México, en el barrio, en la colonia, en el condominio, en el super penthouse, porque acá tenemos un nivel, o bueno, tenemos, yo no, ¿verdad? Yo rento aquí en la Ciudad de México gente que tiene penthouse de 9 millones de pesos, de 10 millones, pero bueno, estoy haciendo un equipo súper padre. Estamos retomando la historia con la antropología, los mitos, los ritos, los pueblos originarios. Estamos como buscando esta comunidad. Muchos me han dicho que soy una soñadora y que no lo voy a lograr, pero lo he logrado. Gente que es escritora, que es escultora, que es cineasta, está metiéndose en los barrios, en los mercados, en esos pueblos originarios. La gente del penthouse del condominio que no baja ha bajado, está creando bibliotecas comunitarias junto conmigo.
estamos creando varias cosas bien interesantes y las chicas de Tlalpan, que se dedican también a la prostitución y que tienen todas unas historias súper fuertes, también se están queriendo unir. Entonces, sí creo que es posible, me brinca el corazón, me hace soñar, me dan como un aliento enorme. Creo que sí es posible y que sí es un reto, pero creo que se puede lograr y me encanta estar con todos ustedes, escucharlos y solo agradecer y disfrutar este diplomado y disfrutar a cada uno. Gracias, compañeros. Gracias, Mireia. Gracias, querida Mireia. Ahora, Luis Madaria, desde Monterrey, México, ¿no? Así es, Atahualpa, nada más que en esta ocasión estoy en Xilitla, un bellísimo pueblo en la sierra, en la Huasteca Potosina, un lugar muy interesante, por cierto. Omar, otra vez bueno, saludos a todos desde acá, y Omar, de nuevo un gusto escucharte. Me has disparado una serie de ideas. No tengo una pregunta precisa, pero te lanzo 2 o 3 cuestiones ahí, a ver, para que armemos una pequeña conversación. Es evidente que este discurso del que hablas, el discurso de Truman, hacia mediados de los años 70 ya empieza a hacer agua, ¿no? El barco ya empieza a filtrar. Y te lanzo 2 o 3 temas que vienen a cuento. Una es la alerta que hace el Club de Roma con la publicación de los límites del crecimiento, ¿no? Cosa que, estudio que los gobiernos, digamos, metieron en el cajón. A nadie le interesó leer esas advertencias, ¿no? Desde los años 70. Tienes aquí en México la llamada Escuela de Cuernavaca con Iván Illich, que también hace unas predicciones tremendas. Es un profeta, como todo profeta fuera de tiempo, muy adelantado, y está haciendo señalamientos muy propios, ¿no? Tienes la publicación de un libro que se llama Less is More de Schumacher, lo debes de conocer, el de Menos es Más, que hace una crítica, y el subtítulo es algo así como Una economía como si la gente importara. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo. Una economía como si la gente realmente importara. Por otro lado, en Nepal, esto ya del otro lado del mundo, tienes en Bután, tienes al famoso rey de Bután, que empieza a decir, bueno, cuestionando un poco a Occidente, dice, bueno, vamos a medir mejor, a crear un índice de la felicidad, ¿no? No de productos. Eso me parece como importante. Tienes un movimiento del decrecimiento, que no sé si nace en Alemania o en Inglaterra, también en los años 70, 80, el famoso The Growth Movement. En el mismísimo canal de MTV, algunos de los, si atendemos a la música que se está escuchando en los años 80, ya hay grupos que están manifestando síntomas desde Occidente del malestar acumulado, ¿no? De 3 o 4 décadas desde el discurso del desarrollo. Y por último, te pongo en la mesa a este teólogo economista, creo que hablamos de la otra ocasión, de Franz Hinckelamert, que funda el DEI en los años 70, y cuyo último libro, el hombre acaba de cumplir 90 años, creo. Su último libro, nada menos, se llama El Capital o la Vida. Creo que sintetiza perfectamente esto que estamos hablando, ¿no? Como un campo de batalla en el orden económico, epistémico, espiritual, ontológico, ¿no? Entre la vida y el capital financiero, ¿no? Finalmente eso es lo que estamos viendo. Es una provocación, Omar, a ver qué podemos sacar de esto, ¿sí? Te agradezco. Sí, a tu lista, muchas más, ¿no? La teología de la liberación en su conjunto, durante todo el siglo XX, creo que es fundamental. Me faltó. Justamente iba a iniciar con la teología india, como una derivada de la teología de liberación. Se me fue por completo Gustavo Gutiérrez, y en particular el hecho de que surja una teología india. Tengo el gusto aquí en México de conocer al padre que fundó se me escapó ahora, el Cenami, un padre de origen zapoteco. Y bueno, es interesantísimo que después de 450 años, por primera vez, empiece un diálogo más o menos horizontal entre lo que tiene que aportar estas voces indígenas de nuestro continente al discurso mainstream y hegemónico de la Iglesia Católica, ¿no? Pero se me olvidaba eso, que es importantísimo, ¿no? Teología india, claro. Sí, es impresionante la cantidad de movimientos que hay en todos lados. En Oaxaca, el movimiento de la comunalidad, en el Cauca, en Colombia, el movimiento de la minga indígena, el movimiento zapatista, el real, todo el movimiento indígena en América Latina, el movimiento afro en Colombia es fundamental. Hay muchos movimientos obreros, un poquito más atrasito en ese sentido, pero los hay. Y muchos colectivos de permacultores, muchos colectivos de redes que están buscando ciudades en transición, están buscando municipios postpetróleo,
que están creando. Afortunadamente hay una emergencia, porque como tú dices, hay un malestar, y es un malestar que se viene acumulando desde hace muchos años, como tú dices, tú ubicas desde los 70s, me parece que podría ser un buen momento, digamos, genealógico para empezar a mirar todas esas alternativas que han venido creciéndose y que se han creado y que, bueno, y que en este momento de nuestra historia todavía siguen surgiendo. En este momento de la pandemia, en este momento de crisis económica, ha sido impresionante también la cantidad de otros contramovimientos de comunitarios que han venido forjándose en muchísimos lados. Yo trabajo en la agroecología, el movimiento agroecológico en América Latina es un movimiento también muy importante, y así podemos nombrar muchísimos. Afortunadamente, yo soy optimista y a mí me gusta mirar dónde está la esperanza, y porque a veces estamos acostumbrados a pensar solamente desde el dolor, pero también hay que pensar desde los lados esperanzadores y también desde estas experiencias, como dice Mireya, ¿no? Hay veces, no sé si quienes han estado en las instituciones, esa frustración tan horrible de sentirse atados a los candados burocráticos, a pensar que no se puede cambiar nada, y cómo se cambia cuando uno hace esfuerzos más pequeños, pero los cambios hay veces, esos que se hacen desde esas instancias, son a veces inmediatos, como nos decía Mireya. Entonces, pues bueno, podemos seguir conversando, pero rotemos la palabra. Muchas gracias, Luis. Gracias. Yo quisiera, tal vez, como no hay preguntas ahorita, aprovechar, si nos puedes, Omar, contarnos para hacernos una idea de lo que tú has visto de la experiencia del zapatismo, más o menos cómo ha funcionado, cómo es tu mirada, un poco más desde, no desde lo teórico ni de análisis del zapatismo, sino qué has visto como un poco más como un turista, digamos así, del sentido de alguna manera, si no parece que se ha salido, o sea, no me está escuchando, Omar, voy a tener que repetir. ¿Ya estás, Omar? ¿Regresaste? Ya, más. Fue un error que cometí y me salí de la reunión, pero ya. No te escuché. Entonces, si puedes volver otra vez. Sí, ya. Lo que quería es que sería interesante, como tú has estado cerca de los zapatistas, que nos puedas contar tu experiencia, tu vivencia, tu encuentro, para hacernos una idea, ¿no? Porque para mí es creo que tal vez para muchos una curiosidad de hacerme una idea, ¿no? De darme una imaginación de cómo más o menos es eso, ¿no? Para mí sería interesante ir a conocer directamente para tener una experiencia directa, concreta y que me permita formarme un criterio, una opinión, un sentimiento más que todo. Pero sería interesante si nos ambientas si has conocido a figuras, no sé, me refiero a líderes representativos y bueno, ahí que nos compartas lo que más puedas. Gracias. Pues mira, vivo en San Cristóbal de las Casas, pues en Chiapas, en México, y pues bueno, esto es, digamos, dentro del pensamiento alternativo, pues esto pues es una cercanía en los eventos, es una cercanía en los encuentros que hay, y yo solamente puedo decir que mi cercanía con el movimiento zapatista es un movimiento del corazón, de afectos, pero no es un acercamiento personal. En gran medida por una cosa que termina pasando con los zapatistas, y es que hay todo un movimiento de zapaturismo, y es mucha gente, pues que obviamente viene acá y viene muy, por la fama, impresionada y quiere conocer al movimiento y quiere ir a los caracoles, pero también ya son tantos que se termina generando pues una relación para mí que termina siendo a veces tóxica. Entonces uno cuando está con ellos y ellas, pues es sobre todo en los encuentros y en los espacios en donde ellos mismos convocan. En gran medida porque ellos han logrado un nivel de autonomía que pues en realidad pues les sobran las redes de apoyo, las relaciones internacionales, y pues yo pues soy un simple mortal que no creo que tenga nada que aportar al movimiento zapatista, al contrario, yo aprendo de ellos. Y lo que sí he hecho y estoy haciendo recientemente es acompañando a otros pueblos no zapatistas de la selva lacandona, y ahorita estoy justamente en un proceso de la
acompañando un proceso de la elaboración de un plan de vida, del buen vivir, por supuesto, de una región muy grande, donde tiene autoridad sobre más de 600.000 hectáreas, 3 pueblos, Lacandones, Choles, Celtales, y ahí hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo de base, estamos acompañando, es un trabajo autónomo, es un trabajo de ellos, pero pues estamos haciendo colaboración, que no son pueblos zapatistas, pero son pueblos que son vecinos, circunvecinos, y que hacen acuerdos con comunidades zapatistas para la manera de poder habitar de una manera amigable dentro de una región que es impresionantemente grande, casi como un país centroamericano. Entonces, pues no puedo decir mucho más porque pues mi experiencia no tengo amistades personales, conozco sí a muchas personas del movimiento de la sexta y campesinos y campesinas conozco algunos, pero no es una relación directa ni mucho menos, pero de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Omar. Tenemos todavía tiempo si ustedes tienen más inquietudes, más comentarios, sentimientos, aportes. Yo tengo una pregunta. Nunca había escuchado aquello de la teología indígena. ¿Podrían contarme algo? Luis, ¿puedes contar? Gracias. Sí, puedo dar una brevísima introducción, aunque creo que tenemos una compañera más autorizada que yo, Silvia de Dios, que respondió por ahí. No sé dónde está Silvia. Pero bueno, te comento yo. ¿Anda por ahí o se salió? Se salió. Ah, mira, porque ella justamente me mandó un mensajito diciendo que ella le sabe a ese tema. La teología india es una reflexión teológica desde la cosmovisión de grupos originarios en toda América Latina. Entiendo que nace alrededor de los años 60, 70, más o menos de la mano de los procesos de liberación, aunque la teología de liberación sigue siendo una teología cuya base epistemológica, digamos, es occidental, es europea, es eurocéntrica, es de base social, digamos, para cuestionar la cuestión de las clases sociales. Pero un poco a la sombra de esta teología latinoamericana de liberación que cuestiona la enorme injusticia y la asimetría de los pueblos mestizos campesinos en América Latina, los grupos originarios empiezan a reflexionar, a tener una propia reflexión de sus cosmovisiones en el marco del pensamiento católico, digamos, ¿no? Entonces, aquí en México, por ejemplo, está el famoso, bueno, no sé qué tan famoso, porque tampoco crean que es un movimiento avasallador dentro de la iglesia, es bastante marginal a pesar de tener ya 50 años. El padre Eleazar López, búscalo en Google, tiene un centro detrás de la Basílica de Guadalupe, se llama el CENAMI, el Centro Nacional para la Misión Indígena. Tienen cursos de verano y cursos en línea sobre estos temas. Yo tomé uno hace 2 o 3 años de introducción a estos temas, fue muy interesante. Ahora mismo, en paralelo a este diplomado de Atahualpa, que celebro, por cierto, hay un diplomado precisamente de los pueblos indígenas, de teología india, perdón, que organiza el padre Eleazar y otras personas de Cochabamba, por ejemplo, en Cochabamba, en Bolivia, no sé quién sea de allá del país andino, hay un centro, ahora te digo, hay una organización sobre la misión latinoamericana, sobre la nueva forma de hacer misión en América Latina, que incorpora obviamente cosmovisiones amazónicas, andinas, del Chaco, en fin, mesoamericanas. Ya está habiendo poco a poco un cambio epistemológico muy importante hacia un diálogo mucho más horizontal, más de dignidad. En términos filosóficos, aunque me brinco un poco de tema, está la filosofía de Raúl Fornet Betancourt, que habla de filosofía intercultural. Es un poco esto, ¿no? Meter en el juego, en el diálogo de este monólogo occidental, que ha sido por siglos monólogo occidental, el pensamiento y las voces de los pueblos originarios. Entonces, ahora, si le preguntas a un obispo de la Iglesia Católica aquí mexicana,
de la alta jerarquía sobre este tema, no creas que va a ver con los mejores ojos este tema. Son pocos realmente los que abrazan este movimiento, ¿no? Es casi marginal, pero bueno, lo que pasó en Chiapas, paralelo al movimiento zapatista, ¿no? Los jesuitas que tienen un modelo allá de iglesia, digamos, de un diaconado basado en los modelos celtales, sociles y demás, eso lo debes saber, Omar, por supuesto, ¿no? Debes tener contacto con el padre, con algunos de estos sacerdotes, ¿no? Eugenio Maurer, por ejemplo, que tradujo la Biblia al celtal. En fin, son como esfuerzos lentos, pero muy, muy contundentes e importantes para hacer como un diálogo más horizontal, insisto, entre los pueblos oprimidos durante siglos y permitir que sus voces empiecen a tener un diálogo más fecundo con la teología católica, cristiana. Por ejemplo, empiezan el Padre Nuestro diciendo Padre y Madre Nuestra que estás en los cielos y en la tierra, e incorporan este tipo de cosas, ¿no? Es lo que te puedo decir así de bote pronto, ¿no? Pero estoy seguro que en el grupo tiene que haber gente aquí mucho más autorizada que yo para hablar de estos temas. Y si a alguien le interesa, mándenme un inbox y los pongo en línea con la gente que está organizando este diplomado de teología india. Ha sido fascinante también. Va muy de la mano con lo que estamos viendo en este diplomado que organiza Atahualpa, ¿sí? Y también porque se ha creado también un movimiento muy interesante que es la Pastoral de la Tierra. Y la Pastoral de la Tierra ha sido un movimiento muy interesante que ahora se ha nutrido muchísimo del Laudato Si, de la encíclica papal, y que está haciendo parte de los movimientos más fuertes de defensa del territorio en muchísimas partes de América Latina. Ya que lo mencionas, Omar, y claro, como colofón, nada menos que mencionar esto que yo no conocía el término de Pastoral de la Tierra, pero todos sabemos que hubo hace un año y pico, el Papa lanza este documento que se llama Querida Amazonía, ¿no? O sea, lleva a la mismísima Roma toda una red de pensamiento y de gente que está vinculada con las formas de entender la vida y la realidad desde los pueblos amazónicos y desde el mundo andino y demás, ¿no? Bueno, y que todo esto empieza con Laudato Si, por supuesto, que emana a su vez de la obra de Leonardo Boff, El Grito de la Tierra, El Grito de los Pobres, que articula un montón de voces oprimidas de Brasil y del resto de América Latina. Y bueno, esto era impensable, lo que dice Omar era impensable en el papado de Benedicto, ¿no? Ya no digamos el de Juan Pablo II. Es ahora con un papa jesuita del fin del mundo que estos temas se llevan al centro, ¿no? Y está teniendo como impactos interesantes, ¿no? De reflexión. Y lo de la Pastoral de la Tierra me parece muy interesante. Omar, no sé si puedes comentar un poquito más al respecto. Sí, no, pues no, son los grupos de reunión que se han armado en torno a los procesos de defensa de la vida y el territorio, y que pues articulan justamente a través de un discurso ecologista político, pero que hacen parte de las diócesis, ¿no? Pero no conozco tanto en ese sentido, pues porque no hago parte de un movimiento católico, pero hay que reconocerlo, ¿no? Gracias. Bueno, es un tema bien conflictivo y controversial, pero no, algún rato tal vez profundizamos. Ahora pide la palabra David Barrera desde San Pedro de Atacama, en Chile. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Omar, por tan interesante presentación. Yo quiero hacer una consulta de mi punto de vista, muy específica, dado que acá en Chile estamos a puertas de una nueva constitución y por primera vez en la historia de este país se está reconociendo escaños indígenas. Muy discutido, pero al final del día hay algunos escaños que van a estar presentes en el proceso constituyente. Y el tema del buen vivir se está tomando un cierto vuelo de una manera muy tímida, tal vez también de una manera confusa. Y justamente en eso te quería consultar de qué manera nosotros, los pueblos originarios, podemos mantener las fronteras del cuidado y del mutuo respeto en términos de que el buen vivir es un modo de vivir
Y lo que hacemos en el momento de estudiarlo, lo que hacemos es captar las coherencias de ese modo de vivir y tratar de dejarlo puro para poder explicarlos. ¿En qué momento se nos puede transformar en doctrinas, en teorías? Y para mí eso sería lamentable, porque se transformaría en otra doctrina más o en otra teoría más, que no tengo nada contra eso porque lo podemos analizar. Y el problema es cuando eso se radicaliza, cuando eso se torna donde la discusión se acaba, donde ingresan las ontologías trascendentes, etcétera, etcétera, y pierde la naturaleza, que es la naturaleza del vivir pleno como un modo de vivir, porque el hermano originario que está en el ayllu, en el altiplano, no está haciendo las abstracciones de lo que es el buen vivir, simplemente lo vive. ¿En qué momento nosotros podemos caer en la tentación de transformar toda esa experiencia milenaria y maravillosa en doctrinas que finalmente nos puedan dañar como pueblos o como cultura? Eso. Qué pregunta. Ahí pues nos podemos ver en el espejo de Ecuador y de Bolivia, ¿no? La institucionalización del discurso del buen vivir también sirvió para un vaciamiento. Y básicamente se terminó convirtiendo en una etiqueta que simplemente servía para hablar en lugar de hablar de desarrollo, de bienestar, se usaba el buen vivir. Y en ese sentido se terminó creando también una distancia muy grande en muchos movimientos, también por la desilusión en muchos sectores del evismo y del correísmo, de lo que pues es un discurso vacío, un discurso usado para decir casi que cualquier cosa. Y ese es el riesgo que se corre también en una constitución cuando uno trata de hacer una traducción institucional de una riqueza espiritual, de una riqueza ontológica, ya no más traducirlo a lengua española ya pierde el contenido, ¿no? O sea, lo que hay son buenos vivires. Es muy difícil poder hacer una traducción, podemos hacer una comprensión con un esfuerzo muy grande, pero de ahí a una institucionalización en términos republicanistas, que es lo que se busca en cualquier proceso constitucional, así se haga llamar plurinacional y todo lo demás, siempre va a haber el riesgo de una cooptación, siempre va a haber el riesgo de un vaciamiento, y siempre va a haber el riesgo, porque en unos par de años, no lo he visto todavía, pero no sé si ustedes me pueden informar de eso, el Banco Mundial también usa el concepto y pues ya toca cambiarlo, ¿no? Entonces, no sé, entonces más bien yo por eso soy muy escéptico de cualquier proceso de institucionalización en términos del Estado, lo cual no significa que en el proceso constitucional sí se puedan hacer cosas que cambien ciertos contextos que permitan la construcción de otras cosas diferentes desde abajo. Yo sí creo que se cree lo que hay en Chile en este momento, entiendo, es un nuevo clima, es otro clima, es una atmósfera diferente de pensar que se pueden hacer cosas diferentes. Y yo creo que es esperanzador en ese sentido, sin pensar que los cambios van a ocurrir a ese nivel, que ya cambiando la Constitución, pues va a cambiar todo, ¿no? También hay una idea muy grande en la legalidad. La droga es ilegal y fíjense cómo está el mundo, ¿no? ¿Sí? Así, los derechos de la naturaleza pues están proclamados en la Constitución de Ecuador, de Ecuador y en la legislación de Bolivia. Y fíjense ustedes el extractivismo tan espantoso que seguramente fue discutido en las sesiones anteriores. Entonces, el hecho de que algo se proclame y se regularice no significa que se vaya a cumplir. La única posibilidad de hacer cumplir conquistas sociales políticas es a través de un movimiento social que haga cumplir las políticas, ¿sí? Como está ocurriendo, por ejemplo, con el movimiento feminista en el mundo, que es un movimiento potente, fuerte, o también el movimiento indianista en América Latina, también para términos de muchas conquistas sociales y políticas. Pero promulgar esto en algún texto constitucional es apenas una cosa menor
o incluso contraproducente si no existe una gran movilización y un gran movimiento que permanentemente esté presionando para que los jueces, para que las instituciones, para que a nivel institucional se cumplan y se usen también esas estrategias normativas también para frenar ciertos proyectos extractivistas y que sirven también como contención del daño. Yo en el chat les acabo de compartir un texto que escribí hace poco, que fue un libro sobre buenos vivires, justo que tuve el honor también de compartir en el mismo libro con Atahualpa, y que justamente lo que busca es hacer una discusión sobre el buen vivir en la institucionalización de los estados-nación modernos, y qué es lo que ha pasado, y también un descreimiento, es un poquito radical, pero nos ayuda a pensar también en que este proyecto hay que seguirlo tejiendo justamente desde la espiritualidad, desde las organizaciones, desde los abajos, y también tener cierta cautela con los procesos de institucionalización de estos discursos. Bien, muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas. Yo solo... Sí, Daisy. Sí, yo solo quería decir que lindo la propuesta de Omar, pero que yo creo que ya se ha venido dando eso. Y hemos estado siempre en resistencia, como decir, o sea, siempre, al menos América Latina y bueno, África también, los grupos que siempre han mantenido este tipo de nueva u otra economía que no era la misma. Entonces creo que por ahí, por eso nos hemos mantenido a pesar de los 500 años, un poco por ahí era. Sí, me gusta mucho tu comentario también porque me da oportunidad de decir una última cosa. Quienes más necesitan el proyecto político de buen vivir no son los pueblos indígenas, ¿sí? Los que necesitan el proyecto político son quienes habitamos otros espacios, quienes estamos absolutamente colonizados y nos creemos que existe otra posibilidad de mundos. Se piensa a veces que el proyecto del buen vivir es un proyecto para los pueblos indígenas y los pueblos campesinos. No, al contrario, los que necesitamos un proyecto de buen vivir y construirlo desde nuestros espacios somos quienes no tenemos comunidad, somos individualistas, no conocemos al vecino. Porque el problema es un problema civilizatorio, no es un problema, a veces se piensa que es para ellos y para los demás desarrollo, no se trata de eso. Muy bien. Bien, muchas gracias, querido Omar. Gracias también a todos por sus intervenciones, por sus aportes, sus preguntas, por todo lo que han participado esta noche. Les agradecemos, que tengan una feliz noche, un gran fin de semana. Nos estamos viendo el próximo martes. Chao, chao. En noche ya nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. 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 Buenas noches.